Continuamos en Portafolio Económico. Esta semana pues siguen los temas relacionados a la discusión de la reforma fiscal y uno de los, diríamos, de los criterios expuestos sobre los planteamientos de la misión del Fondo Monetario sobre los temas que tienen que ver a favorecer una reforma fiscal ha sido el CRES. El cual ha emitido una opinión sobre, diríamos, las preguntas, ¿no?, que quedan sin responder sobre esta declaración del Fondo Monetario Internacional. Y ha sido en su artículo que publicó, ha sido interesante poder hacer lectura del detalle que ellos hacen en relación a los elementos que puntualiza la misión del Fondo Monetario Internacional. Y realmente hay que ponerle atención a todas estas líneas que ellos subrayan con respecto a temas, por ejemplo, como el planteamiento en la reforma que se va a discutir, porque tenemos que estar claros de que el gobierno todavía no ha presentado una propuesta de reforma fiscal. Sin embargo, ya por lo que se ha ido discutiendo, al parecer el gobierno favorece una ampliación de la base del ITEVI, que es uno de los puntos que también se menciona en este documento, y como se persigue aumentar hasta un 2% del PIB, del Producto Interno Bruto, uno de los mecanismos que pudieran ser viables es esta ampliación de la base. Entonces, Susana, ahí ellos hacen una serie de puntualizaciones con respecto al impacto que puede generar a lo que es el bolsillo de los empleados y de las familias, sobre todo. Esas recomendaciones la va a sentir el pueblo de manera muy directa a la hora de pasar por los supermercados, a la hora de hacer sus compras, pues de manera directa lo va a sentir. Según estas recomendaciones planteadas, también siguen abordando temas tales cuales las exenciones, o sea, los sectores que ancestralmente han sido favorecidos, pues la recomendación va a que estos sectores comiencen a gravar, ¿verdad?, comiencen a pagar. Este es un tema que se complica un poquito más con sectores bien sensibles como es el área hotelera específicamente. Vamos a ver qué tanto de esas recomendaciones, pero el fondo es una de las instituciones que están llamadas a hacer recomendaciones por su propia naturaleza. Sí, definitivamente. Entonces, fíjate que justamente el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES, deja en su documento las varias interrogantes que se plantean en la misión del Fondo Monetario. Y fíjate, porque al ver un análisis, diríamos, objetivo, ¿verdad?, como el centro regional. Objetivo imparcial. Imparcial porque justamente lo que se encarga es de medir y de proponer, diríamos, la receta más saludable. Y cuando vemos lo que ellos, por ejemplo, plantean, o enfocan en su análisis, fíjate, por ejemplo, cuando hablan del tema del tramo de las personas físicas en cuanto a lo que es el impuesto sobre la renta. Hasta ahora, para que nuestros amigos puedan entender, nosotros tenemos las personas físicas, o sea, los empleados y las personas que generan ingresos y tributan, o sea, pagan impuestos,
como persona, no como empresa, pues tributan en 3 escalas, Los o en tres, famosos, en tres los categorías. famosos profesionales liberales, Es correcto. que van técnicos y profesionales. Correcto, ahí estamos hablando de los médicos, los abogados, los contadores, los ingenieros, todo el profesional que genera ingresos de manera independiente, en adición a los empleados, y gana más de 34,000 pesos en el mes, pues comienzan a tributar. Por ejemplo, las escalas van desde un 15, un 20 y un 25. Esas escalas van en un orden de 34,000, de 35,000 pesos, por ejemplo, a 50 y algo, graba un 15%, de 50 a 70 y pico, un 20, y de 70 y pico en adelante, un 25%. Que es una suma considerable en el caso de un ingeniero, de un médico. Correcto, así es. Considerable. Es considerable. Sin embargo, si esa base se amplía, vamos a suponer, de un 25, de un 15, que es el primero, pasa a un 18 o a un 20, entonces ahí tú comienzas a pagar más por diríamos que por la misma escala, hablando de términos económicos, vamos a suponer, si el diferencial entre 35 a, por ejemplo, a 50,000 pesos son 15,000 pesos, y tú pagas un 15 y te lo aumentan a un 18, entonces tú vas a pagar más. Fíjate que ahí vienen esas interrogantes, porque lo que se está diciendo y lo que apunta esta declaración del Centro Económico Regional, entonces se plantea lo siguiente. Ellos hablan, o de lo que se habla en la reforma, en una propuesta de reforma, es del sacrificio fiscal. Un sacrificio que lo van a hacer 2 sectores: el sector empresarial y el liberal. Y exactamente, y el liberal y empleado. Pero al final, cuando hablamos de empleados y del sector liberal, hablamos de las familias. O sea, porque al final esos sectores se visualizan, ¿verdad?, como los representantes de la familia. Entonces, significa que el efecto va a estar entonces matizado en esos sectores, y por eso es que ellos sabiamente plantean o establecen las interrogantes que deja abierta, porque si bien es cierto que en la misión del fondo pues plantea, por ejemplo, el tema de tocar las exenciones, plantea el tema de maximizar la base del ITEVIS, o sea, revisar subsidios, que es otra parte muy, pero muy sensible de esta tan mencionada reforma. Es correcto. Tú sabes que definitivamente el equipo económico del gobierno va a tener que emplearse muy a fondo para poder entonces sacar una receta que pueda convivir con los sectores, por lo que tú planteas. Realidad país, o sea, realidad país. O sea, es un binomio de muchas cosas, Basilio, que tienen que estos analistas tomar en cuenta y recordar que la particularidad del pueblo dominicano, y nosotros en otro programa aquí lo hemos mencionado, dentro de los sectores que tradicionalmente pues son impactados por estos temas, es el sector de bebidas alcohólicas. Sí, ese es uno de los sectores, cigarrillos, etcétera, etcétera. Pero sectores de este tipo, primero, generan muchísimo empleo, muchísimas fuentes de empleo, responsabilidad. Hay un sinnúmero de elementos que tienen que ser tomados en cuenta, y es un sector que ha venido llevando una carga tributaria muy, pero muy grande. Entonces, si se ve, si se desconoce, mejor dicho, el sector agrícola, pues conocemos el impacto que va a tener esto en la famosa canasta que ya no tiene precio al momento. Si vemos el sector transporte, que también es otro sector que está cargado de subsidios, entonces no tener esos subsidios significa un aumento, evidentemente, en los precios del transporte. Entonces, hay que ver todo con cabeza muy fría, ¿verdad? Y los asesores tienen que conocer un poquito
la realidad del pueblo dominicano antes de hacer esas recomendaciones, para que, ¿verdad?, podamos mantener este ambiente económico que hemos mantenido en estos últimos 4 años. Mira, justamente eso que tú planteas va en línea con lo que plantea el vicepresidente ejecutivo del CRES, Miguel Collado Di Franco, porque en ese documento ¿verdad?, que él firma, haciendo una cronología brillante de esa ruta, viéndolo, así como viendo todo, cuando tú miras los sectores y tú desmontas sectores, por ejemplo, como el sector de agricultura, es evidente que el costo de ese beneficio, de ese subsidio, pues se va a transferir y va a llegar a los mercados, va a llegar a los supermercados. Entonces, por eso el presidente Luis Abinader tiene que ser muy cuidadoso ante diríamos, la aprobación en el modelo de la reforma que le gustaría al gobierno. Diríamos porque le gustaría una para resolver el problema que tiene como Estado, ¿verdad? Déficit cuasi fiscal, problema de ingreso para poder completar una obra de gobierno exitosa, como es el deseo del presidente Luis Abinader. Sin embargo, cuando revisa todos los sectores, hay que ver entonces a quiénes se pellizca. Esa es la palabra, ese es el término que nuestros televidentes conocen. ¿A quiénes se pellizca? Un pellizco, una cosa es un pellizco, todos nuestros televidentes conocen que es un pellizco, y otra cosa es un pedazo o una mordida. Entonces hay que sopesar qué se pellizca o qué se va a morder. Sí, de hecho, mira, fíjate que dentro de la recomendación del Fondo Monetario, cuando ellos plantean el tema de focalizar los subsidios, o sea, las ayudas sociales, como ellos lo definen, si tú haces una extracción de esa recomendación, fíjate que lo que te están diciendo es, identifica ese que está en pobreza extrema, que está diríamos, en una condición vulnerable. Entonces, sacrifica un poco al que no está en la situación vulnerable y lleva la ayuda allá. Ahora, si tú analizas, y nuestros amigos, por ejemplo, televidentes, le es fácil entender, por ejemplo, cuando en su entorno, están en un entorno de sector cualquiera que sea, y pueden verse en un entorno económico de gente que está en una sobrevivencia, y evidentemente no está en una pobreza extrema, ¿verdad? En una pobreza extrema. Sin embargo, si tú vas a castigar a ese que está en una sobrevivencia, entonces se va a sentir. Porque estamos hablando, Susana, fíjate que si bien es cierto que el presidente Abinader ha impulsado varios aumentos de salario, pero fíjate que el más alto está en 25,000 pesos. O sea, que aún haciendo ese esfuerzo, 25,000 pesos resulta muy insuficiente para poder hacer frente a la realidad país que tenemos como sustento de vida. Entonces, si esos 25,000 ahora tú le cargas costos adicionales, entonces alzas, entonces, y evidentemente la situación cambia de manera drástica. En ese mismo orden, Basilio, y según estas recomendaciones, es por esto es que nosotros desde acá, desde Portafolio Económico, siempre planteamos con las auditorías, con los controles, porque en medio de todas estas ideas, de todos estos planteamientos de una reforma fiscal que, como tú decías, el presidente Luis Abinader todavía no le ha presentado al país en qué consiste, o si va o si no va la reforma. Entonces, cuando tú hablas de un fraude a uno de estos subsidios, de esto que hemos conocido, por ejemplo, un fraude a
a la seguridad social, a la tarjeta Supérate. a la tarjeta Supérate, que es de la que más el pueblo conoce. Esto es criminal en todos los sentidos, porque el esfuerzo que se hace desde el Estado para poder mantener eso, y fíjate que todas las recomendaciones van en pos a la revisión de eso que el pueblo recibe. Así es. Eso es una cosa criminal cuando suceden estas cosas. De hecho, fíjate que está claro que ante este proceso que va a vivir el país con una discusión y una aprobación de una reforma en su momento, es inminente que el gobierno va a tener que apretarse los pantalones para una austeridad y una administración del gasto muy prudente, porque lo necesita. O sea, no puede aprobarse más reforma cuando los gobiernos entonces tienen las manos libres para gastar. Nos vamos arriba y regresamos con el siguiente bloque del programa.